¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Medianoche. Con cartas de menú con códigos QR para evitar el contacto y un registro de clientes. Así fue como debutó el desconfinamiento gradual en las regiones de Los Ríos y de Aysén. En Valdivia está Daniel Silva con más detalles. Hola Daniel, ¿cómo estás? Estamos en medio de la bruma, solo con 1 grado de temperatura aquí en la Plaza de la República, en el corazón de Valdivia, la región de Los Ríos, donde este día lunes comenzó el desconfinamiento gradual y parcial, no solo acá, también en la región de Aysén. ¿Qué fue lo que pasó en este lugar, por ejemplo? Bueno, se armaron 6 cordones sanitarios, uno de ellos en la entrada, en el peaje Lanco, que ustedes pueden ver en la imagen donde personal de las Fuerzas Armadas estaba exigiendo los papeles, el permiso diario, el salvoconducto, para poder pasar hasta este lugar, hasta esta región. ¿Cuál es la idea de estas medidas? Evitar entonces la entrada del virus. ¿Por qué? Porque en zonas como estas se están dando casos, muy pocos casos diarios, la incidencia del virus es muy baja, lo mismo pasa con la tasa de positividad de los exámenes que acumula un 4,5%. Hablábamos de la incidencia de nuevos casos que solo registra 1,8% según las cifras entregadas por la Seremi de Salud. Estuvimos recorriendo la ciudad junto a nuestra colega Josefa Iturriaga para ver cómo se estaba recibiendo esta medida que permite, por ejemplo, la apertura parcial de restaurantes, de cines con un aforo limitado, también permite programar cirugías no críticas y también, por ejemplo, que adultos mayores de más de 75 años puedan dar un paseo, por ejemplo, con su respectivo permiso. ¿Cómo reaccionó la ciudad? ¿Cómo se comportaron los locales? ¿Cómo se comportaron también las personas respecto de las medidas de seguridad? Lo vemos en la nota preparada por Josefa Iturriaga. Con estrictas medidas, así inició Valdivia el desconfinamiento gradual, donde debutó la incorporación de registro de datos para mantener la trazabilidad y cartas con códigos QR para evitar al máximo el contacto. Al entrar me tomaron la temperatura por 4ª vez hoy día y me echaron gel en las manos. Nos hemos preocupado del distanciamiento, que es fundamental. No van a manipular el menú, sino lo vamos a bajar vía internet, vía online. Todo lo que se use se va a esterilizar. Un emblema de la ciudad es esta cervecería y restaurante, donde decidieron ir incluso más allá. Aumentaron al doble el distanciamiento social y solo funcionarán previa reserva. Tenemos un control vehicular, el cual se le toma registro a las personas, obviamente previamente con reserva. Vamos a tener controlados los grupos que van entrando con distanciamiento de 3 metros. Vamos a tener dispensadores de papel en distintos puntos ubicados en los salones y también en la puerta de los baños para que la gente manipule las cosas. Los Ríos registra solo 3 nuevos casos de coronavirus, pero el riesgo aún está ahí y el público prefiere ser cauto. No iría a un café. ¿Por qué no? Porque hay que ser responsable. Pienso que todavía no estamos en condiciones para estar disfrutando un café. Me da miedo, no. Prefiero quedarme en la casa. El miedo a un rebrote obliga a ser todavía más estrictos y anuncian intensas fiscalizaciones, proceso que no ha estado exento de críticas. Preocupa, por ejemplo, la medida que permite que mayores de 75 años puedan salir a caminar durante 1 hora. Están muy encerrados, como se estresan un poco. Porque tenemos que tarde o temprano hacer la inmunidad. Y tenemos que resguardarnos entre todos. Sí tengo que hacer un llamado, por ejemplo, al adulto mayor, que trate de mantenerse igual en sus casas. Aquí la pandemia no ha terminado, el virus sigue. No es un experimento y obviamente que si es necesario y las variables sanitarias se hacen negativas o obtenemos resultados negativos, daremos marcha atrás. Reapertura paulatina que en su primera jornada no sumó gimnasios ni cines. Solo algunas cafeterías y restaurantes abrieron sus puertas a la espera de revertir la dura crisis por la que atraviesan. Una etapa que podría marcar un precedente y dar el vamos para que otras regiones se sumen al desconfinamiento. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Coyhaique, en la región de Aysén? La situación fue muy distinta. Pudimos ver solamente un local comercial que abrió sus puertas de manera parcial, con aforo limitado, pero el resto prefirió mantenerlas cerradas. En algunos casos por temor a nuevos contagios, en otros casos porque tuvieron poco tiempo para poder cumplir todas las exigencias de la autoridad sanitaria. Escuchemos parte de las declaraciones de las personas, de los vecinos, pero también de los locatarios allá en Coyhaique. Y hoy día ha sido
exitoso porque la gente esperaba la apertura, y así yo creo que todos los otros negocios van a tener la oportunidad de abrir y volver a encantar con sus clientes. Solamente hay que tomar las medidas y cuidarnos todos. Contento de empezar a volver, y esperamos que esto no vuelva atrás. Quizá una propuesta media riesgosa para el control del virus en sí. ¿Tú estás dispuesto a ir a tomarte un café o a comer a un restaurante? No voy a ir todavía. Por un tema de seguridad mía y de mi familia no voy a ir. Debió haberse partido por preparar a las autoridades, al rubro gastronómico, y darles el recurso económico también, para poder implementar las medidas que corresponden de acuerdo a protocolo, tengan en sus locales. Esto no fue así, hoy día sentimos como que fue una medida impuesta, improvisada. Aquí tenemos a una población que, por lo que pudimos conversar, por lo que pudimos observar, claramente limitado a nuestra percepción e impresión, están manteniendo con mucha cautela, con mucho cuidado, todas las medidas de seguridad, pero vamos a ver cómo reacciona la ciudad, vamos a ver cómo se comporta el virus bajo estas nuevas condiciones. Sabemos que al virus le gusta en el fondo las aglomeraciones, que hayan más personas en la calle, y vamos a ver entonces cuáles son las cifras. Recordar, la autoridad lo ha dicho, si vemos un retroceso, si vemos un empeoramiento de las cifras, como temen, hay que decirlo, algunos especialistas, por ejemplo, de la mesa de subdatos, que pudimos conversar con ellos y que decían que esta medida había sido algo precipitada, vamos a ver cómo reacciona esto durante esta semana. Por lo pronto, esto es lo que les podemos informar respecto de esta primera jornada de desconfinamiento en 2 regiones del país, la región de Los Ríos y también la región de Aysén. Más detalles en las próximas ediciones de 24 horas y también en el canal 24 horas. Daniel Silva con el informe desde la ciudad de Valdivia. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas noches. Y el gobierno prepara un paquete de medidas destinados a la clase media para ampliar los beneficios existentes, también para alinear a los parlamentarios de Chile Vamos y que rechacen el proyecto que permitiría retirar el 10% de los fondos de las AFP. Fue una de las primeras actividades del mandatario este lunes, una reunión privada sin el ministro del Interior con los presidentes de los partidos de Chile Vamos y los jefes de bancada. Acercar posturas al interior del oficialismo era uno de los fines de la cita, por la crisis interna que vive el sector tras la aprobación en el Congreso del retiro del 10% de los fondos de las AFP que se votará esta semana. ¿Cómo enfrentar el complejo escenario? Para los partidos de gobierno será clave el paquete de medidas que prepara la moneda para la clase media. Planteó que se habían acogido gran parte de las inquietudes que le habíamos planteado. Hay un paquete de medidas que es infinitamente mejor que el retiro del 10% de las AFP. La posibilidad de retirar fondos de pensiones es la última opción, y que eso es siempre y cuando no haya opciones mejores sobre la mesa. Y estoy seguro que hay opciones muchísimo mejores que abrir esa posibilidad. Así todo dependerá de los anuncios, uno por el que han presionado distintos sectores de la UDI y Renovación Nacional, cuya disconformidad con las medidas adoptadas hasta ahora significaron la derrota del Ejecutivo en el Congreso por la discusión del retiro de fondos previsionales. Nosotros pensamos que el populismo había llegado a ciertos grupos de izquierda y vemos lamentablemente que al parecer en algunos sectores de nuestra coalición también el populismo ha empezado a coquetear. Y eso tenemos que cortarlo de plano y de raíz. Jefe de gabinete que acusó populismo en su sector tras la votación del pasado miércoles y que ha recibido críticas de la UDI por su conducción política. El paquete de medidas para la clase media será fundamental para alinearlos. Es un proyecto de protección de nuestra clase media que finalmente no obligue a las personas a tener que pensar que deben ocupar sus ahorros para paliar la crisis. Tenemos que entregar las herramientas para que podamos proteger el mañana, esas pensiones. Durante la tarde las reuniones continuaron en el Ministerio de Hacienda entre los senadores UDI que se han mostrado indecisos y el ministro Briones. Votos que serán fundamentales si el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP llega al Senado, porque ahí se requieren 26 votos y la oposición, que ya se cuadró con la iniciativa, tiene 24 asegurados. Esto tiene que ser evidentemente rápido para que los parlamentarios de Chile Vamos que votaron a favor en la Cámara de Diputados tengan hoy día una oportunidad de reflexión, porque el gobierno va a cumplir en algunas materias. Lo que necesitamos es la concreción de medidas que lleguen directo a la vena para la clase media. Hablamos, por ejemplo, de un bono directo de 800.000 pesos. Lo importante es que las personas puedan elegir
puedan elegir cuál es la alternativa que más les conviene. Discusión polémica que ha provocado debate en el mundo empresarial. A través de una carta liderada por el presidente de la CPC, Juan Sutil, rechazaron la iniciativa señalando que pone en riesgo la estabilidad democrática, social y económica del país. Es mucho mejor enfrentar los problemas con recursos que hoy día el fisco puede perfectamente disponer. La peor de las soluciones es desfavorecer las futuras pensiones. Las próximas horas serán cruciales para determinar el avance de la iniciativa que será debatida este martes y miércoles y que necesita el apoyo del oficialismo. Votos que en gran medida dependerán de cuán satisfecho quede Chile Vamos con la propuesta del gobierno para la clase media. Cambiamos de tema. A esta hora, cerca de un centenar de bolivianos pasan otra noche frente a su consulado para exigir ser repatriados lo antes posible. Agustina Álvarez tiene la información. Agustina, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Una noticia que lamentablemente se vuelve a repetir. En esta ocasión se trata de un grupo de 90 personas bolivianas que se encuentran pernoctando, algunos ya por casi una semana, a las afueras de su sede diplomática ubicada acá en la comuna de Providencia. Lo cierto es que se tratan de familias completas, hay menores de edad, hay adultos mayores que llegaron a nuestro país durante la época de verano para trabajar en el mundo agrario, pero que tras la pandemia del coronavirus se quedaron sin empleo y tuvieron que viajar desde comunas como Melipilla o Valparaíso hasta la región metropolitana en busca de alguna solución de parte de sus autoridades. Ellos piden ser repatriados en el menor tiempo posible, piden volver a su país, quienes han estado acompañándola durante todos estos días que llevan acá durmiendo a las afueras de su sede diplomática, la intemperie, teniendo que sufrir las bajas temperaturas, días de lluvias también, y también siendo prácticamente un posible foco de coronavirus, han sido carabineros quienes han estado apoyando, como decíamos, desde el primer día. Nos dieron declaraciones, escuchemos. Conociendo la realidad de estas personas, es que se ha tratado de gestionar por algunos lugares al momento sin resultados positivos. Se espera que dentro de los días posteriores se pueda generar algún tipo de albergue, aunque principalmente lo que estas personas quieren es que lleguen los buses, aunque sea estando aquí, y puedan retornar a su país. Dentro del protocolo que existe del gobierno boliviano para repatriar a sus compatriotas es, por supuesto, tener un PCR negativo, pero además cumplir un cupo de 200 personas. Lo cierto es que dentro de este grupo solamente 40 de ellos ingresarían en este grupo de 200 personas, mientras hay alrededor de 50 que quedarían fuera de este cupo y deberían esperar eso de 15 días más para tener alguna oportunidad de regresar a Bolivia. Estuvimos conversando con estas personas que se mostraban frustradas, se mostraban tristes, enojadas porque debiesen esperar más días y no pudiesen regresar a su país dentro de esta semana. Pasemos a escuchar esas declaraciones. No podemos esperar 15 días más, no queremos, porque si ha dicho que acá en este comunicado nosotros nos hagamos la prueba del PCR y no las hicimos ya, estamos esperando los resultados y en cuanto se tengan los resultados poder retornar a Bolivia. Y como le comentaba, no nos van a costear el pasaje ellos, no los vamos a pagar nosotros. Prese en la situación que nos encontramos, no los vamos a pagar nosotros. Lo que ellos exigen entonces es solo un documento que debe ser entregado por parte del cónsul para que de esta forma tengan la autorización de cruzar las fronteras. Ellos dicen que no están dispuestos a seguir esperando, que tienen la plata juntada para poder conseguirse ciertos buses y cruzar las fronteras, pero que si el consulado no le entrega este papel, entonces esta idea de regresar en el menor tiempo posible queda en nada. Una respuesta que pretendemos que venga lo antes posible por parte de las autoridades bolivianas. Mientras tanto, nosotros le mantendremos informados. Gracias, Agustina, por el informe. Buenas noches. La Contraloría General de la República instruyó un sumario tras detectar inconsistencias en las cifras de contagios de coronavirus proporcionadas por el sistema EpiVigila. Se detectó que no se consideraron todos los exámenes confirmados. El subsecretario de Redes Asistenciales aseguró que la diferencia ya se corrigió. Nosotros hemos ido siendo bien transparentes cada vez que hemos ido entregando más información. Cada vez que nosotros vamos perfeccionando nuestros métodos, nuestra periodicidad, hemos ido entregando. Hay que recordar, por ejemplo, que la información del DEIS, que es el Departamento de Estadística e Información en Salud del Ministerio de Salud, tenía un atraso en situaciones normales que podía llegar al año. A propósito de esta pandemia, nosotros ya estamos pudiendo entregar la información semanal. Y si es posible poder entregarla con mayor periodicidad, lo vamos a hacer. Recordar que estos 34.000 casos positivos, nosotros también los informamos.
tomamos el día 16 de junio, si mal no recuerdo, es decir, hace casi un mes atrás. 2 adultos mayores fueron encontrados sin vida al interior de su hogar en Las Condes. Se presume que habrían fallecido hace al menos un mes sin que nadie se percatara de su ausencia. En el antejardín de esta casa en Las Condes aún permanecen los vehículos de María y Francisco, 2 hermanos que habitaban esta vivienda. Ella tenía 81 años, él 80. Adultos mayores que fueron vistos por última vez por este vecino hace más de 3 meses. La cuarentena se paró por la primera semana de abril. Y ahí yo los vi a ellos que iban al supermercado, salían a comprar, y o si no hacia Las Condes. Y ya de ahí los perdí el rastro. De ahí no los vi más. Al interior de la casa aún se aprecian una serie de artefactos, objetos y cachureos que solían recolectar. Sus vecinos aseguran que padecían mal de Diógenes y que eran reacios a establecer relaciones con la comunidad. La misma que este fin de semana y que tras varias visitas de carabineros al lugar se enteró que habían fallecido. Cuando el personal de Carabineros ingresó al domicilio, se pudo percatar que al interior del mismo se encontraban diversa cantidad de objetos, por lo cual se solicitó cooperación a bomberos, logrando poder ingresar hasta el domicilio. Al interior del domicilio, después de efectuar un registro, se pudo comprobar que se encontraba el cuerpo de 2 personas, las que correspondían a adultos mayores, uno de sexo femenino y el otro de sexo masculino. ¿Habían fallecido hace harto tiempo? Sí, por lo menos un mes. Y nadie los visitaba a ellos. Dicen los otros que ellos quedaron abandonados. Es muy triste que pase en Chile, y no es el primer caso, no es el primer caso, hay otro, y lo sabemos, en que adultos mayores fallecen y nos damos cuenta cuando ya ha pasado tanto tiempo. María y Francisco son hijos de Luisa, una mujer de 102 años que hoy vive en un hogar del Senama en Huechuraba. No tenían hijos, tampoco sobrinos, solo un hermano de 75 años que también es adulto mayor y con quien, según los vecinos, no tendrían mayor relación. Y el día viernes volvió a venir Carabineros y el día sábado apareció un abogado, el ahijado del dueño de casa. Y él ayer vino y abrimos, pudimos ingresar y efectivamente estaba muerto. Las causas de su muerte aún se desconocen. Desde el Servicio Médico Legal señalan que se les realizará un test PCR para saber si fue producto del COVID. En tanto, el municipio señala que el monitoreo a los adultos mayores en la comuna es constante, pero también reconocen que hay casos que desconocen. A las personas mayores de 80 años las llamamos por teléfono, con una cierta frecuencia. Pero hay casos que uno no conoce o no sabe. Por lo tanto, yo llamo a que ojalá estrechemos los lazos comunitarios entre vecinos. Hoy día en Chile son cerca de 460.000 las personas mayores que viven solas. Cerca de un 13% del total de adultos mayores en Chile vive solo. Y por eso hacemos un llamado con mucha fuerza a los vecinos, a la comunidad, a los familiares, a que estemos más presentes que nunca, especialmente en este tiempo de pandemia. El Senama habilitó el número telefónico 800-400-035 para poder acompañar a los adultos mayores que estén solos y que requieran de contención emocional. Así que avísele a todos que esto es una elección terrible. Son las palabras de Luis, vecino de María y Francisco, 2 adultos mayores que no tenían más familiares ni redes de apoyo y que fallecieron hace varias semanas en medio de una comuna en cuarentena sin que nadie notara su ausencia. Los alumnos del Colegio Insular Robinson Crusoe de Juan Fernández retomaron sus clases presenciales. Bajo estrictas medidas sanitarias, los alumnos pudieron volver al establecimiento. Las clases se encontraban suspendidas desde marzo debido a la emergencia por coronavirus. Los alumnos de enseñanza media fueron los primeros que pudieron asistir al colegio, mientras que los otros niveles de forma gradual van a estar regresando al establecimiento. Según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, Juan Fernández es una de las comunas que no tiene casos de coronavirus. Con esto, Juan Fernández se suma a Rapa Nui y también a Río Ibáñez en Aysén en volver a reabrir los colegios, mientras que el Ministerio de Educación se encuentra trabajando en un protocolo sanitario para cuando se permita el regreso a clases en todo el país, un proceso que debería ser gradual y respetando todas las medidas sanitarias. Su función era proteger, distribuir y almacenar drogas para distintos narcotraficantes del sector sur de la capital. Son los llamados Mercenarios de la Legua, un grupo armado dirigido por una mujer que fue capturado por la Policía de Investigaciones. ¡Ahí hay uno! ¡Párate ahí!
Intentaron escabullirse por los techos de las casas de la población La Legua, pero les fue imposible. Hace un mes que la PDI los investigaba. El viernes llegaron hasta el pasaje Karl Brunner y Francisco de Zárate para capturar a hombres y mujeres fundamentales en las organizaciones de narcotraficantes del sector. 5 de estas personas cumplían la función del brazo armado, es decir, estaban encargados de la protección de los lugares de venta de droga, y 2 de ellos cumplían la función de almacenar, ocultar y distribuir el clorhidrato de cocaína entre los distintos consumidores de esta droga. Revisen nomás, revisen. 6 domicilios fueron allanados. Fue tal la sorpresa del operativo que parte de los hombres que eran buscados intentaron ocultarse bajo la ropa de cama. Finalmente lograron capturar a 7 personas, 6 hombres y una mujer. Ella con el antecedente de haber cometido en enero un homicidio frustrado y la encargada de dirigir y organizar la seguridad del pasaje. Estos 7 sujetos se encontraban vinculados tanto al delito de tráfico de drogas, tenencia de armas, como a otros delitos violentos que se han cometido durante el último tiempo en el sector sur de la región metropolitana. A ellos se les puede catalogar incluso como los mercenarios de La Legua, ya que no trabajan para una organización específica, pero sí para las bandas rivales de los cochelos. Son contratadas para la protección, es decir, ya sea para el accionar de la policía o de los grupos rivales, considerando que dentro de los detenidos tenemos personas que participaron de investigación respecto a un atentado en contra de una banda que pasó detenida y desarticulada por la Policía de Investigaciones de Chile en el mes de enero del presente año. Operativo policial que permitió incautar drogas, dinero, armas y cerca de 500 municiones calibre 9 milímetros. El nivel de violencia del pasaje, en particular Karl Brunner, ya es conocido por todos, y este golpe a este brazo armado que tenía los narcotraficantes en ese lugar es sumamente importante para la paz y la seguridad de las personas que viven en ese sector. Ante este nuevo golpe al crimen organizado, la subsecretaria espera que tras 2 años de tramitación en el Congreso, los parlamentarios avancen en la nueva ley de armas, la que permitirá a la vez la aplicación de un ADN o una huella. Internacional. Revisamos noticias del mundo en medianoche. La Organización Mundial de la Salud alertó que la pandemia sigue avanzando por los errores de muchos gobiernos, esto ante un rebrote de casos en Europa y también América Latina. La entidad aseguró que lo peor de la crisis aún estaría por venir, considerando el repunte de casos que se vivió el fin de semana con más de 230.000 nuevos contagiados a nivel mundial. Esto ligado al desconfinamiento de algunas naciones. Europa sigue siendo el continente con más personas infectadas. Inglaterra y España son los países con más rebrotes, por lo que las autoridades ya ordenaron un cambio en las medidas de reapertura. América Latina, en tanto, superó a Estados Unidos y Canadá y subió al segundo puesto como la región más infectada con COVID-19. En Estados Unidos, un nuevo video viral muestra cómo policías detienen a un hombre negro con la misma maniobra que terminó con la muerte de George Floyd. El hecho ocurrió fuera de un hospital de Allentown, en Pensilvania. En el video se ve cómo entre 3 policías inmovilizan a un hombre y que uno de ellos pone su rodilla en el cuello del detenido. Después de que este video se viralizara, el jefe de la policía de la ciudad anunció que se abrirá una investigación. Los activistas del movimiento Black Lives Matter no quedaron conformes y anunciaron que van a continuar con las protestas. Probablemente usted se acuerde de esto. Irán atribuyó a un error humano el derribo de un avión ucraniano que costó la vida de sus 176 ocupantes el pasado 8 de enero. Según un informe de la aviación civil iraní, ese día las defensas aéreas de la República Islámica estaban en alerta máxima por temor a un ataque de Estados Unidos. Agrega el informe que debido a un error humano hubo un incumplimiento en el procedimiento de calibrado de un sistema de radar, con lo que dejó de captar correctamente la trayectoria de los objetos dentro de su campo. Fue así como un misil impactó al avión de la compañía Ukraine Airlines, que fue derribado en pleno vuelo cerca de Teherán, dejando a sus 176 ocupantes muertos.
Falleció la actriz estadounidense Kelly Preston, esposa de John Travolta, a los 57 años. La intérprete, conocida por sus papeles en películas como Twins o Jerry Maguire, murió este domingo por complicaciones derivadas de un cáncer de mama, de acuerdo a lo que informó la edición digital de la revista People. La carrera de Preston comenzó en 1985 con un papel en la cinta Mischief y fue adquiriendo fama con sus intervenciones en Twins, Jerry Maguire y For Love of the Game. Preston y Travolta se casaron en septiembre de 1991 y tuvieron 3 hijos, Ella, Benjamin y Jet, quien murió en 2009 a los 16 años. A esta hora tenemos una temperatura de 5,6 grados. Hoy martes Santiago va a estar despejado con una máxima de 24 grados. Chañaral tendrá cielo parcial con una máxima de 13 grados. 1 de la mañana con 22 minutos. Muchas gracias por haberse informado junto a nosotros y continuamos como siempre en Canal 24 Horas. Muy buenas noches.